Hoy de lo que es lo que estamos haciendo nosotros, un protocolo. Bueno, lo que no van a terminar de hacer, porque obviamente, pues, siendo esto casi lo primero que hacen de investigación, porque aunque ya vieron metodología de la investigación, pues eventualmente algunos habrán adelantado más que otros, ¿no? Pero que les deja una idea de ya una vez cursado todo su contenido, hacia dónde podrían moverse, ¿no? Ya lo vimos en nuestro primer foro. ¿Qué tema, qué planteamiento del problema, qué hipótesis es la que estamos pensando hacer? Pues bueno, el protocolo de la investigación es un documento que lo que hace es planificar o mostrar un resumen de todos aquellos elementos metodológicos que nosotros necesitamos para saber qué vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar y para qué lo necesitamos investigar. ¿Ok? Lo que nos hace importante o lo que recuperamos como importancia y no decir, ay, bueno, ya voy a investigar y ya me lanzo a hacerlo, ¿no? Me lanzo al mar a hacerlo, es porque eventualmente cuando hacemos ese tipo de circunstancias y no seguimos este rigor metodológico de haber planteado primero hasta dónde, con qué recursos, es muy probable que me voy a perder en el camino. O sea, es muy probable que lo que voy a hacer es, me voy a encontrar pues a lo mejor una beta de oro muy importante de algo que no había pensado y digo, ay, mira, mejor voy a investigar por acá. Y este proyecto ya eventualmente ni siquiera, como no te vas a acordar bien qué era, ni hasta dónde querías llegar, ni a quiénes ibas a interesar en ese proyecto. Y hay ideas que no se convierten en proyectos de investigación, porque les faltan algunos de los elementos que vamos a ver, ¿no? Entonces, lo primero es que me permite organizarme bien, o sea, organizar el proceso, saber si efectivamente esa cosa que estoy diciendo, esta pregunta que yo me estoy planteando, sí es lo que yo quiero, ¿no? Les invitaba al uso, aquí es muy importante el uso de la inteligencia artificial, porque es hablar con un experto, pero no nada más como para que te diga y tú te respondas, ¿no? O sea, sino si eventualmente cuando tú lo lees digas, pues, ¿qué pregunté, no? O sea, cuando te pone las variables o cuando te hace alguna recomendación, dices: "No, no, eso no es lo que yo tengo en la cabeza". Y no se trata de decir: "Ah, sí, sí, esto es lo que yo quería". No, 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 o sea, ¿de qué manera planteé yo esa información que me está trayendo algo que no quiero? Bueno, eventualmente, claro, si tienes un asesor, pensando, ¿no? En que lo hicieras como un proyecto de investigación académico, pues normalmente tienes un asesor. Entonces, esa discusión la tienes con tu asesor, ¿no? Esa discusión como la teníamos nosotros la clase pasada, que no quiere decir que una discusión en el sentido negativo, sino en una discusión de decir, disertación, vamos a decirle mejor. No, es que yo pienso que puede ser más orientado a este tipo de comunidades, porque, y entonces la otra persona te va a hacer las preguntas. Normalmente son un grupo de expertos, o sea, tú eres experto o estás tratando de mostrar en este proyecto la expertise y esta persona, pues tú te has acercado a ella porque es experto en el tema, te va a hacer preguntas asociadas. Digo, aquí yo estoy con varios alumnos que eventualmente a lo mejor no estoy, bueno, a lo mejor en pedagogía un poco más que en periodismo, ¿no? Pero eventualmente, bueno, no un poco más, un mucho más en pedagogía que en periodismo, pero podemos entender qué estamos queriendo hacer, ¿no? Entonces, ahí, en el momento en el que estás organizando el proceso, incluso cuando llegas al cronograma y dices: "Mira, yo lo quiero hacer en 6 semanas", ¿no? Yo te digo: "No, honestamente no lo vas a lograr en 6 semanas ni soñando, porque en lo que nos vamos a tardar en volvernos a ver". Incluso en estas revisiones semanales que normalmente se sugieren para que se tengan, pues podamos tener como muy claro cómo vamos a ir avanzando, ¿no? Y también, pues a veces suceden circunstancias de carácter personal que te desvíen eventualmente de tu foco, de tu atención, ¿no? Estas reuniones de cada semana con esta persona te trae al camino de regreso, pero él necesita esta guía para saber si estás avanzando o no hacia donde tú quieres, ¿no? Entonces, en esta parte que dice guía metodológica es esa ruta, ¿no? Que te va a permitir tomar las decisiones, pero sobre todo también le permite a la persona que te acompaña en esta investigación ayudarte a tomar esas investigaciones. Acabo de cerrar un seminario de investigación con sus compañeros de maestría, ya ellos para graduarse, para tener el grado de maestría,
como opción de titulación. Y les platicaba el ejemplo de una compañera que quería hacer una investigación sobre las masculinidades en la policía. Y entonces cuando me platicó el concepto, yo le dije, uy, no, se va a estar así como en chino, ¿no? Y después no entregó la siguiente tarea. Y cuando yo le pregunté por qué no la había entregado, me dijo, es que me sentí muy desanimada porque no sabía si realmente tiene sentido. Le dije, ojo, ojo con eso. O sea, el que yo me parezca difícil que ahorita cambien eso, no quiere decir que tu investigación no contribuya para cambiar. Entonces, cuando nosotros estamos con esta conversación, donde estamos evaluando la posibilidad con este compañero experto, con este otro maestro, doctor experto, no quiere decir que le vas a hacer caso a todo lo que él diga o lo que él tenga en su cabeza. Tú vas a defender tu posición, por eso, y él te tiene que ayudar a empujarte y a orientarte, a decirte, sí, esto es lo que tú quieres, pero te va a preguntar y no es para que le digas a todo que sí, sino que tú te preguntes a ti mismo si ese es hacia donde quieres llevar tu primera investigación, ¿no? Y pues eventualmente él aprobará ese tema para poder hacer esta investigación. Entonces, cuando les decía yo la semana pasada en el foro que se contestaran primero qué les había gustado de la maestría, ¿se acuerdan? ¿Sí, se acuerdan? ¿O no? Lo hicieron De la apenas la semana licenciatura. Sí, pasada. sí, 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 bueno. Hay que dije de la maestría, perdóname, Sí. gracias. De la licenciatura, que como les conté, de las alumnos de maestría. ¿Qué les gustó? O sea, y este es lo primero que tenemos que tener es ese interés personal en la investigación, porque va a requerir de mucha voluntad por parte de eso. Entonces, tú sí tienes que tener de verdad ganas de saber qué pasa con eso, si no va a costar mucho trabajo, ¿no? Después esta parte de cómo es que va a contribuir a la sociedad en la que yo estoy o a donde lo voy a aplicar. Les decía yo, ahorita estamos acotando así solamente a tal escuela, a tal situación, pero muchas veces multiplicado, ahora sí que por muchas veces o si esta replicabilidad la podemos hacer y tú dejas un documento que después lo puedan utilizar en otra institución educativa, en otra primaria, y tú dejas esta información para ser utilizable, pues eventualmente podríamos tener pues una masa de información mucho más grande, ¿no? O tú te mueves de institución y la aplicas en la otra institución. O sea, cuando logramos tener esta replicabilidad de la información, pues la relevancia social va a ir incrementando. Pero para esta comunidad chiquita a la que tú en este momento te vas a focalizar, ¿de qué le va a servir? O sea, van a aprender más, van a saber más, van a hacer algo con esa información, o sea, hacia dónde vas a llegar, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos tratando de esta viabilidad, cuando hablamos de la viabilidad, me interesa decirles algo bien importante. A veces pareciera que para nosotros nos suena viable, pero a lo mejor estás trabajando con menores de edad, ¿no? Ese es uno de los requisitos que eventualmente con mujeres que están en procesos legales, ¿no? Hablando de investigaciones en ese sentido, o con información, aunque se supone que tenemos acceso a toda la información del gobierno, pues a lo mejor no tenemos ese acceso a esa información, ¿no? Entonces, aunque la idea sea buena, pues no es viable porque no voy a tener acceso al contacto con esa información. Ahora, también eventualmente también nos piden algunas personas o sea, sí te dejan hacer la investigación, pero que no pongas el nombre de la institución. Eso también llega a pasar y no hay ningún problema, ¿no? O sea, no hay ningún problema, puedes mostrar la investigación y pones el sector en una institución de tal municipio, de tales características, o sea, pones la mayor cantidad como para que en el caso de la replicabilidad pudieran decir, bueno, esto se dio en estas condiciones, a ver, ahora hagámoslo en estas condiciones iguales o en estas otras condiciones, ¿no? Hay quienes se sienten muy orgullosos de que su nombre aparezca en las investigaciones, no siempre. Pero es importante también saber que cuando esta parte de originalidad, no es que yo voy a copiar lo que está diciendo algo, pero sí puedo retomar la investigación de alguien más. O sea, él o ella de ese investigador, así que qué quiso decir y hasta dónde llegó. Bueno, con base en esa investigación, yo puedo traerla a la mía y aplicarla y eso ya lo convierte en un aspecto originalidad. Les digo este tema de originalidad
porque a veces creemos que en una investigación vamos a lograr el hilo negro, ¿no? Pues, ¿de qué no se ha escrito? Híjole, decirles que qué no se ha escrito está en chino, ¿eh? De verdad. La combinación de factores es lo que lo hace original, o el lugar, a veces es el tema. Es que ese es el tema que yo quería hacer de mi investigación. Pues úsalo. Úsalo, no hay ningún problema. No lo vas a hacer donde esa persona lo hizo. Vas a tener que hacer algunos ajustes porque a lo mejor no compartió toda la información. Puedes hacer tú misma algún otro documento de la investigación, porque normalmente comparten los resultados, pero no te comparten a lo mejor el instrumento de recolección, ¿no? Y bueno, por supuesto que sea pertinente a lo que tú estudiaste. O sea, que no quieres estudiar y, por ejemplo, en el caso de alumnos de licenciatura, eventualmente estudias una licenciatura en lo que me digan, ¿no? O sea, pedagogía, psicología, periodismo, lo que me digan, ¿no? Y luego se van a la maestría, por ejemplo, en educación. Pues si los de pedagogía utilizan su mismo concepto de tesis que usaron en la licenciatura y se lo llevan a educación, está bien. Pero el de pedagogía, perdón, el de periodismo, el de psicología, pues no va a poder usar ese concepto en la maestría como tema de investigación porque simple y sencillamente no es la disciplina sobre la cual te vas a querer hacer maestro. Entonces tienes que adaptarlo a conceptos de educación, ¿no? No sé, hablando de psicología, la motivación como aspecto fundamental en la acreditación, ¿no? Entonces ya estás hablando de la motivación que tiene que ver con aspectos psicológicos, pero adaptados a la educación. Si no es el caso, tienes que buscar otro recurso, otro tema de tu interés, de las materias que tú cursaste, que puedas aplicar en esta condición. A eso me refiero con la pertinencia a disciplina, ¿no? Ya hemos hablado, aquí no les voy a poner más información, porque ya hemos hablado de estos ejemplos, los dimos aquí en carne viva, ¿ok? Pero bueno, en esta delimitación del tema también vamos a tener que incorporar algunos otros elementos, como es el espacio, o sea, dónde lo voy a hacer, tiempo, en qué periodo voy a hacer ese estudio, a qué población voy a atender y cuáles son las variables que yo voy a utilizar, ¿ok? Por ejemplo, yo les decía a algunos de ustedes en los ejemplos donde hago aquí énfasis en el Estado de México, en la colonia tal, en el metro en el metro que lleva a Tizapán, se llama el lugar, ¿no? Al metro de Tizapán. O sea, exactamente en dónde yo voy a hacer esa investigación, porque eso me ayuda a la delimitación. Los elementos más importantes que tenemos en el protocolo de investigación son el título de la investigación, el planteamiento del problema que ya trabajamos, la justificación y los objetivos, el marco teórico, la metodología, el cronograma y las referencias. Todos estos elementos nosotros para tener un proyecto lo vamos a tener que incluir. Entonces, platicamos un poco de qué es la justificación. Si yo tuviera 1 millón de pesos para cada una de las investigaciones de ustedes estaría padrísimo, pero vamos a pensar que nada más tengo uno y son ustedes varios. Entonces me tienen que convencer a mí por qué es importante hacer esa investigación, para qué, o sea, qué se pierde si no, qué beneficios va a tener y qué aportará. Porque eventualmente cuando los recursos son limitados, nosotros tendríamos que validar sobre qué investigación vamos a hacer. O sea, imagínense que no sé, hay 10 maestros trabajando en una institución educativa o 5 periodistas en un periódico y todos quieren hacer la investigación dentro de ese periódico o dentro de esa institución educativa. Bueno, pues tendríamos que pensar cuál es la que más va a aportar y sobre esa permitir el acceso. ¿Ok? Si no, imagínense, sería un caos. Toda la gente se la pasaría haciendo encuestas y no realmente trabajando en lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que hace la justificación, por supuesto, es responder a estas preguntas de manera muy puntual, pero les digo, puntual, pero amplia y explícita. O sea, normalmente una justificación yo no recomiendo que tenga una extensión mínima de 3/4 partes de una, de una cuartilla, pero tampoco se hagan una justificación de 5 hojas, ¿no? O sea, digo, sobre todo si es una investigación muy puntual, porque lo que vas a hacer es que vas a empezar a reiterar sobre ciertos elementos que ya dijiste, ¿no? Entonces, aquí es importante saber que si a través de esa investigación yo voy a aportar un conocimiento nuevo, si voy a resolver un problema,
si voy a tener una forma nueva de investigar, si voy a beneficiar a un grupo social porque mi investigación está orientada a esa condición, ¿no? O sea, si estoy hablando de alguna comunidad en especial o un grupo de personas en condición crítica, ¿no? O sea, ¿dónde voy a estar aportando esta información? Y yo tengo que pensar en estas respuestas. También tiene tenemos los objetivos de la investigación. Aquí es importante que vaya acorde con lo que nosotros hemos planteado en los puntos anteriores, en el tema, el planteamiento del problema, en la hipótesis y por supuesto en esta justificación, ¿no? O sea, que realmente cuando estoy haciendo mi objetivo general, de repente hacemos 15 o 10 objetivos y no sabemos ni cuál es el general, ¿no? Y si bien es cierto, estos objetivos específicos no son como los pequeños pasos para llegar al objetivo general, que se traducen en acciones muy concretas, son los escalones que yo voy a lograr, pues tampoco pueden ser 15, 20, o sea, ¿no? O sea, tenemos que ser como muy concretos eh, para alinearnos a lo que realmente vamos a hacer. O sea, ¿qué es lo que realmente voy a hacer para conseguir ese objetivo general, ¿no? Cuando nosotros estamos definiendo ese propósito, pues tratamos de que abarque y pensar, cuando yo termine la investigación, ¿habré logrado qué? Ese es mi objetivo, o sea, es dónde voy a llegar, ¿no? O sea, dónde ya visualicé que terminó esta investigación y los objetivos específicos, estos pequeños pasos que me van a llevar para conseguir. Cuando hablamos de hipótesis y variables, bueno, ya también lo hicimos ahora con esta hipótesis, que es esta respuesta, les digo yo, a ese planteamiento del problema, ¿no? Donde hago este supuesto. Sí, yo creo que sí va a suceder. O sea, yo creo que esto que yo planteo sí va a suceder. O sea, cuando yo estoy haciendo esta hipótesis, pues tengo que tratar de ser muy concreto y eventualmente, cuando yo les decía que hay estas hipótesis descriptivas, a veces lo que pasa es que cuando estoy describiendo y como nos encanta hablar a los mexicanos, pues de repente hablamos de más. Y entonces ponemos elementos que no puse en mi planteamiento del problema. Entonces, si tienes una descripción de esa hipótesis y está bien, o sea, estoy describiendo lo que yo creo que va a suceder, solo ten cuidado de no tener de no añadirle elementos, ¿ok? Correlacionadas es un poco lo que yo les platicaba, es si hago esto, se mejora esto, ¿no? La relación que existe en estas variables dependientes e interdependientes, causales, o sea, que se va a provocar cierta circunstancia, o nulas y alternativas, ¿no? O sea, una hipótesis es, pues mira, si no pasara nada, pasaría esto, ¿no? O si pasara esto, pasarían estos elementos. Estos son los tipos de variables. Y las dependientes son las independientes. Las dependientes son aquellas que, ahora sí que dependen de la independiente. De lo que yo voy a mover, esta qué le va a pasar, ¿no? O sea, si yo aplico una condición de aprendizaje basado en proyectos a un grupo de alumnos para mejorar la acreditación, ¿qué le pasa a la acreditación, no? Esa es la variable interdependiente. Y, por supuesto, todas estas variables y todos estos elementos yo tengo que ponerlos en la descripción de mi protocolo, ¿no? Y todos los factores intervinientes son todos aquellos factores que intervienen eventualmente en la investigación que yo voy a realizar. Ay, no puedo avanzar. Aquí ya tenemos muchos ejemplos, ya los pusimos en la semana pasada, así que no las voy a condicionar. El marco teórico, fíjense que para el protocolo, yo personalmente me gusta que hagan un tipo de índice, pero también se puede hacer como un mapa conceptual. Y me gusta que hagan un índice porque a través de ese índice ustedes como que ya traen a estos, les decía yo, ¿no? A estos autores que ya han pensado antes que nosotros cómo arropar o estos beneficios de la metodología que yo voy a estar utilizando, que ya hablaron de eso, que ya hablaron de las ventajas, de las desventajas, de los aspectos críticos, de las condiciones especiales, o sea, todos esos elementos. Y cuando estoy construyendo mi marco teórico, debo ir a varios libros, ¿no? O a varias fuentes. Ahorita hablamos un poco más de eso. Pero
yo lo primero que les digo es, ¿cuál de esos 5? Vamos a hablar de los libros. De esos 5 libros, ¿cuáles son los temas que se repiten en los 5 libros? Ese es tu marco teórico preliminar, ¿ok? O sea, tema uno, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Ahora, ¿cuáles son los subtemas que se repiten en esos 5 libros de esos 5 temas? Pues esos son los primeros que tú tienes que abordar, porque si 5 personas están pensando que eso es lo importante, pues claro que tú lo tienes que considerar en tu marco teórico. Personalmente, yo no pido en el desarrollo del marco teórico con que tengan ese índice, para mí está bien, pero también hay personas que empiezan como a redundar, ¿no? En una idea general, mira, este tema me refiero con tal, y hacen un poco empiezan como a aproximarse a estas corrientes teóricas que van a fortalecer su investigación, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este marco teórico, pues es la parte más, les digo yo, más tardada porque hay que ir a diferentes fuentes a tratar de trabajar. Hablemos un poco de a lo que nos referimos con el diseño metodológico, ¿no? Esto que suena así como tan importante, sí lo es, claro. ¿A qué nos referimos? Bueno, nosotros, ya que planteamos esa hipótesis, como investigadores decidimos hacia dónde queremos hacer la investigación. Y les decía yo que tu asesor te puede dar algunas sugerencias, decir, mira, hazlo más cualitativo, hazlo más cuantitativo. Pero, por ejemplo, también es cierto que nosotros como asesores muchas veces trabajamos con personas eh, y los queremos llevar hacia donde nosotros nos sentimos más cómodos, ¿no? O sea, si yo soy más cuantitativa, casi que te quiero empujar a que lo hagas de manera cuantitativa, ¿no? La manera cualitativa es aquellos que estamos buscando qué piensa, qué siente, qué percibe las personas, ¿no? Muy orientada a cuestiones de factores sociales, ¿no? Vulnerables, ¿no? A aspectos vulnerables. Pero también, y la cuantitativa es aquellos que quieren saber cuántos, por qué frecuencia, con qué condiciones están realizando. Mucho depende de qué tipo de persona eres, ¿no? Aquí yo insisto mucho en el perfil del investigador porque naturalmente va a llevar mucho más fácil las conclusiones y las percepciones si tiene estas cualidades ya desarrolladas. Después, en función del cuantitativo, del enfoque, tienes que decidir a qué tipo de estudio vas a hacer, qué diseño vas a estudiar, a realizar. Por ponerles algún ejemplo, si yo hago una investigación cuantitativa, pues puedo hacerlo cuasi experimental, ¿no? O tener un grupo de control de alumnos donde a algunos les aplico y a algunos no, y entonces voy a revisar qué es lo que pasa. Pero si lo hago cualitativo, a lo mejor no quiero hacer fenomenológico, con investigación-acción, ¿no? O sea, es decir, voy a hacer una investigación y voy a actuar al respecto, o voy a tratar de hacer una teoría al respecto, o nada más quiero saber qué está pasando etnográficamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este grupo social de personas, ¿no? Entonces, ahí tiene que ir, obviamente, de acuerdo al enfoque, hay diseños metodológicos que van enfocados a cada uno de esos. Y lo que nosotros como asesores cuidamos, que no vayas a mezclar un diseño metodológico cualitativo, por ejemplo, con un enfoque cuantitativo o cualitativo. Voy a poner el ejemplo del enfoque cualitativo y que quieras yo utilizar un diseño, por ejemplo, dije cualitativo, ¿verdad? Un enfoque cuantitativo y que el enfoque, por ejemplo, fuera investigación-acción. Pues no le corresponde, ¿no? Y luego también tengo que pensar cuál es la población a la que yo voy a estar metida y cuál va a ser la muestra para hacer. Para tal existe una fórmula que tenemos que considerar algunos elementos, por ejemplo, los grados de certeza y el porcentaje de error que yo quiero tener en esa investigación. Y esos son factores que ya casi están como siempre establecidos. Normalmente utilizamos estos factores 95.5 que son datos que se requieren para la aplicación de esa muestra de esa fórmula para sacar la muestra y también ya existen también algunos recursos gratuitos que te ayudan para muestrear, ¿no? Incluso o sea, no tienes que pagar ningún paquete, pero tú metes ahí tu fórmula y ya te saca la información. Cuando ustedes tengan esta información de cuál es la población primero y después para sacar la muestra,
ya también vas a entender con lo importante que es saber la técnica de recolección. Porque, por ejemplo, vamos a pensar que te sacan una muestra de 350, ¿no? Y tú dices 350 y resulta que y quiero hacer entrevistas. ¿350 entrevistas? ¿Cuántas personas somos? ¿No? Ah, nada más eres tú. Híjole, pues ahora considéralo en el tiempo, porque de que es posible, pero tenemos que estar también alineados. Aquí también les digo que de acuerdo al tipo del enfoque y al diseño metodológico es el tipo de instrumento que tenemos que tener. Es decir, si yo quiero saber la percepción, la emoción, pues tengo que acercarme con ellos, hacerles una entrevista, que ellos con preguntas abiertas, o tener una lista de observación, ver cuáles son las condiciones que hace, una lista de cotejo, ¿no? Si esto lo hace, si esto no lo hace, si se siente seguro, ¿no? Y aquí es importante nada más como que siempre el observador, ¿no? O sea, que el observador esté como en medianamente las mismas circunstancias siempre, para que no un día esté muy estricto con su observación y otro día no esté tan estricto. Digo, pensando que tiene que ser 350, que claramente no va a ser un solo día, ¿no? Entonces, aquí es importante. Y en el caso, si la voy a hacer cuantitativa, pues también que mis cuestionarios pues vayan orientados a respuestas que después yo pueda cuantificar de manera mucho más rápida. Entonces, todas estas cosas que son el enfoque metodológico, existen ya elementos para que nosotros podamos considerarlo. Aquí también hablamos de las fuentes de la información que vienen como necesarias, saber a dónde voy a acudir para tener esta información. Pues bueno, hablamos de fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Las primarias, por supuesto, son las que originan esta información. Las secundarias interpretan o analizan la información primaria y las fuentes terciarias lo que hacen es compilar toda esta información que han generado la información, las fuentes secundarias, ¿no? Cuando estamos haciendo esta fuente primaria, cuando nosotros somos esa fuente primaria, y en el marco teórico podemos utilizar fuentes secundarias o fuentes terciarias para apropiarnos de todo el marco de la información que nosotros vamos a requerir. También el marco teórico necesita tener un cronograma de la investigación, o sea, tener proyectado eventualmente cuánto voy a usar para cada uno de los tiempos. Aquí, por supuesto, que se puse un ejemplo muy parejito de 2 meses cada cosa, ¿no? O en el mes 2 más bien dos cosas. Y no siempre es así, ¿no? A veces en un mes hago la elección del tema, en otro mes hago el marco teórico, y luego en el siguiente mes me tardo en la recolección de los datos 2 meses, ¿no? Y luego en la interpretación otros dos. Yo siempre digo que una investigación que está muy bien definida, a lo mejor entre 4 y 6 meses podrían desarrollarla, pero claramente definida, por supuesto, considerando que no se van a ampliar, ¿no? Los plazos porque las escuelas se fueron de huelga o porque sucedió una pandemia y ya no nos dejó salir, ¿no? O ese tipo de cosas, pues bueno, si no suceden, ese es más o menos el tiempo de lo que tenemos que hacer. Pues bueno, les decía yo la vez pasada la importancia y por qué me dediqué tiempo con ustedes para saber cuáles eran los elementos que necesitábamos tener clarísimos, o sea, cuál es el tema, cuál es el planteamiento del problema, cuál es la hipótesis, porque es medular, es hacia dónde nosotros nos vamos a mover así de manera definida, que vamos a pelear con uñas y dientes para lograrlo y se convierte en el corazón de una investigación. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Cómo les fue? ¿Leyeron las aportaciones de sus compañeros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les parecieron las investigaciones de sus compañeros? Adelante, Iván. Sí, buenas tardes. Interesantes. Digo, por ejemplo, yo lo que traté de hacer también en mi aportación fue poner un poquito más de justificación para el planteamiento del problema, ¿no? O sea, no nada más quedarme con la pregunta para tratar de empezar a por qué me interesa ese tema, ¿no? Pero, por ejemplo, los temas que trabajaron mis compañeros también se me hacen interesantes en el aspecto de que creo que todos estamos enfocados directamente a lo que es el tema de la pedagogía, pero no nada más del orden docente, sino más integral, más holístico. Y eso me llama mucho la atención, porque ¿Por yo qué creo que es algo que holístico? hace,
porque abarca, por ejemplo, Xochitl, que está buscando más sobre, por ejemplo, lo del autismo, estas situaciones de ver más allá, no nada más lo académico, sino ver esta situación de neurodivergencias que se puede dar en algunos de los alumnos, yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, sin duda alguna que sí. Y voy a decirte algo que acabas de precisar. Muchas gracias, Iván, porque tu aportación me da pie a un comentario bien, bien importante. Fíjate que el tema de planteamiento del problema y solo la pregunta, yo lo usé aquí. Metodológicamente hablando, claro que hacemos toda esta descripción del problema. O sea, solamente que como eventualmente les pedimos como parte del protocolo antecedentes, contexto, justificación, o sea, algunos otros elementos, ahí lo que yo no les permito, o sea, no es que no les permita, no les solicito el planteamiento del problema con una explicación y luego la pregunta, porque a veces tienden a repetir lo mismo, ¿no? O sea, como que entonces yo los dejo con la pregunta, pero lo que tú hiciste es lo que realmente es lo correcto. O sea, planteé un poco la circunstancia y cómo me lleva o cómo me empuja a preguntarme eso que estaba yo diciendo. Así que, sin duda alguna, gracias por decirlo y me parece muy interesante tu aportación. Muchas gracias, Iván. Gracias. Lau, no te vimos, Lau. Perdón, es que se me había perdido la pantalla, que estoy en el celular. A mí lo que me gustó fue de que cuando me acerqué a ti porque todavía tenía dudas de por qué no podía expandir mi tema, ella solita en el momento ya me caí el 20, ok, sí, ¿y cómo le voy a hacer? Me voy a tardar los 2 años de primaria y después los 3 años de secundaria para ver que efectivamente iba a tener una resolución mi hipótesis. Entonces sí, también esa parte me gustó en el hecho de Y lo poder hiciste muy concretar más bien. el tema. Y como dice Iván, por ejemplo, veo varios de mis compañeros también interesados por los aspectos emocionales de la gente que va a aprender, ¿no? Porque también hablaban de los alumnos de escuela, pero también por ahí hubo un tema del adulto mayor. Y es que yo les decía en un momento, entre más conozco la licenciatura, menos sé exactamente a qué me quiero dedicar, no porque no me guste la licenciatura, sino porque tiene tantas gamas, tantos matices que te ¡Qué quieres bueno! que te Puedes quieres trabajar en dedicar muchos a lados. todo, exacto, o sea, es que te quieres dedicar a todo porque en todos ves áreas de oportunidad y en todos ves áreas de que tú puedas aportar algo, entonces sí me encanta, pero creo que cada vez me estoy enfocando más al lado emocional, tanto en orientación como eso que decía, la primaria, la secundaria, al adulto mayor que está tan olvidado, ya hay por ahí se me está ocurriendo una idea con los adultos mayores, entonces sí, sí, me encanta. Oye, pero déjame decirte algo, Lau. Mira, es muy común y aprovecho para decírselos. Todos ustedes que tienen este perfil ya como pedagogos, que eventualmente hay quienes estudian antes de irse a una maestría la carrera de psicología y hacen muy buena combinación, honestamente, ¿eh? O sea, la verdad es que lo que yo veo es que hacen muy buena combinación de estas, de estas dos, ahora sí que de estas dos carreras, o sea, se vuelven psicopedagogos, ¿no? Y logran una condición muy, muy interesante desde mi punto de vista, Lau. Muy, muy interesante, la verdad. Sí, de Entonces, hecho, con este tema de antes. motivación y esto, lo- porque además creo que hay muchas de sus materias que eventualmente podrían hacerles equivalentes en alguna otra institución educativa. Piénsenlo, o sea, yo ya quiero que todo el mundo estudie mucho, ¿no? Este, pero, pero sí, o sea, ahí hay quien dice, o sea, no, yo normalmente les digo, siempre sumen grados antes de otra maestría, ¿no? O sea, sumen grados, sumen grados, sumen grados. Pero eh, en este caso, en especial en este caso, a mí se me parece muy buena la combinación de psicólogos con pedagogos. Se los dejo como algo que ustedes podrían considerar y porque también los temas pues están asociados, ¿no? O sea, naturalmente ya tienen ese interés. Incluso hay una licenciatura a la que yo me iba a inscribir, pero fue en el terremoto, era la de psicopedagogía. Apenas la estaban como que llevando a cabo,
Y ya aquí en Go, pues cuando yo quería no tenían esa y fue que me quedé con pedagogía, pero siempre me había enfocado como a esa área de la psicología y de la pedagogía. Entonces, muchas gracias. Y vale la pena que no lo echen en saco roto. Yo Sí, creo que gracias. les puede dejar algo bueno, algo bueno. ¿Alguien más? ¿Algún tema que les pareció así ahí ni al caso? ¿O retador? Decir, oye, este me pareció así bien complicado. ¿No? Todos muy orientados a lo que queríamos. ¿Sí? Sí, no se me viene a la Yo, mente ahorita algo. Adelante. yo leí el de Karen y que iba más o menos parecido a las mismas tendencias de necesidades especiales. Y pude, al leer todo, me di cuenta de todo lo que hemos crecido y todo lo que hemos avanzado, ¿no? Creo que al inicio de este reto que tomamos todos, dijimos que pues en nosotros estaba esa parte de cambiar. Me sorprendió ver que, pues, al analizar, al tomar el consejo que usted me dio en la clase anterior, pude armarlo más fácil y cuando lo estaba desglosando y cuando leí las aportaciones de mis compañeros, hoy tuve plática con algunos compañeros en el trabajo y me preguntaban algo y ya me veía yo y empecé a organizar y después me quedé y dije, ah, caray, ya estoy haciendo esto. ¿No? Lo que nos dijo la hipótesis, el tema, y empecé a desglosar y dije, ay, esto es la metodología. Y el poder darme cuenta de que todos buscamos algo que me sorprende, Miss, es que la plataforma no nos permite leer antes lo que los compañeros están pensando o haciendo. Tenemos que hacer nuestra aportación para entonces ya poder ver lo que los demás escribieron. Ajá. Entonces, me impresiona esa parte y me gusta mucho porque siento Que sí sé. que ¿No? Dices, ay, sí supe, ¿no? O sea, sí estoy bien, ¿no? y al ver lo que ellos ponen, digo, wow, vamos bien, ¿no? Porque no nada más soy yo, sino veo que ellos también hacen como que lo mismo. Dije, o yo estoy bien y todos estamos bien, o yo estoy mal y todos estamos mal. Pero veo que es el mismo camino, ¿no? Veo cómo de verdad todo nos va conllevando a algo, a un fin, y cómo hemos aprendido, crecido y visto, y creo que todos hemos descubierto en diferentes materias algo, y queremos ser ese cambio, y queremos mejorar, y creo que pues vamos por buen camino, ¿no? Yo creo que toda la enseñanza que ustedes nos dan a nosotros nos va llevando de la mano para poder lograr todo esto, ¿no? Y pues Claro. esas aportaciones que vemos en el foro es gracias a ustedes, a ese camino, a esa instrucción que las hemos retomado y que van por buen camino. Muy buen camino, la verdad. Y dices dos cosas. Uno, el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, uno enseña, pero ustedes aprenden, ¿no? O sea, si no, no habría manera. Déjame contarte algo que dices, Xochitl, de una experiencia personal. Yo soy licenciada en Administración de Empresas de origen. Después hice una especialidad en recursos humanos. Después me fui a hacer una maestría en Administración de Negocios. Luego soy un diplomado en Capital Humano y después hice una maestría en psicología. No me pidieron un requisito previo de ser psicóloga y a mí me pareció una buena idea. Entonces, además la hice en línea. Y entonces yo quiero decirles que yo lloraba, o sea, de verdad, lloraba porque yo, o sea, sacaba de la biblioteca cinco, o sea, se cuenta que yo estaba haciendo la maestría al mismo tiempo que la licenciatura. Porque para todos los del yo, no sé qué ley, para todos ellos que ya era como algo muy natural hablar de eso, yo no tenía idea de lo que me estaban hablando. Entonces tenía que entenderlo en un libro y luego entenderlo en... Y cuando yo lo estudié, pues no había IA, o sea, no había inteligencia artificial que me ayudara. Entonces, cuando justamente nos pasaba eso, que yo mandaba mi aportación al foro y decía, no sé si lo que estoy diciendo es eso, ¿no? Entonces, imagínense cuando llegué a la materia de psicopatología. Dije, no, o sea, bendita la hora que no caiga alguien en mis manos, o sea, no voy a saber qué hacer, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, pues sí acudí a una experta y ella, la verdad, me presionó muchísimo porque, pero me decía buen diagnóstico, o sea, estás en lo correcto, ¿no? Y después, cuando terminé de la maestría, eh, para asociarla a mi otra trayectoria, el diplomado lo hice en psicología organizacional. O sea, dije, bueno, pues para que se vaya para allá, ¿no? Y después tuve oportunidad de hablar con esta asesora que tuve en esa materia, que pues es de lo más clínico que hay de la maestría, la maestría que tomé. Le decía, bueno, no, es que yo no soy psicóloga, ¿no? O sea, y me dijo, sí, es correcto, no eres psicóloga, eres maestra en psicología y es un grado más. Yo me sentí tan bien, Xochitl, que alguien, o sea, que alguien que son tan celosos de esa profesión, que de verdad, o sea, porque además, bueno, yo creo que tuvo la oportunidad de verme como alguien desesperado en sí aprender y demás, ¿no? Y después abrió para mí un canal pues soy tanatóloga, también soy consejera en adicciones, doy terapia, ¿no? De algunos temas alternativos, ¿no? Pues no se trata de hablarles de mí, sino un poco de hablar esto que decía Xochitl, ¿no? De que dices, híjole, no sé si estoy haciéndolo bien y lo mandas y dices, ay, ¿no? Y cuando regresa, y no crean que regresaban todos mis trabajos con 10, a veces con 9, pero lo que a mí me había costado ese trabajo cuando esta maestra me dice, me hace ese reconocimiento honestamente, dije sí, o sea, efectivamente hice las dos, la licenciatura y la maestría al mismo tiempo, porque no me quedaba de otra, ¿no? Digo, era fácil abortar la misión, claro está, pero no soy de las que hace ese tipo de cosas, ¿no? Iván, Lau, bueno, primero Iván. Sí, bueno, ahorita y después hay un comentario que puso Fernando Osher en el chat. Ahorita lo leo. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo cada uno de nosotros en los temas que elegimos estamos no influenciados, pero sí comprometidos en algunos temas haciendo historia. Por ejemplo, yo me fui a la capacitación porque yo es algo que vivo en mi trabajo, ¿no? Yo veo que hay muchos problemas en la capacitación. Eh, Platicando en su momento cuando estuvimos en las otras materias, precisamente Fernando Gosher hizo un comentario también sobre los adultos mayores y es el tema que le llamó la atención. O sea, cómo cada uno de nosotros, viviendo estas experiencias personales, estamos buscando transformar y que gracias a lo que nos están ayudando a comprender, porque esta es la realidad. Nosotros, yo creo que la pedagogía, al menos yo la veía como nada más algo sobre la docencia y ver todo el espectro que es. La verdad es que yo creo que todos estamos fascinados, ¿no? Porque no es nada más ser maestro, es entender mucho más allá lo que es el ser humano y cómo ayudarlo a aprender y a comprender. Y no nada más en el aspecto educacional, sino en el aspecto de vida. Sí, totalmente. Yo creo que Iván, desde mi experiencia profesional, que ya suma bastantes años, yo sé que me veo joven y bella, pero en realidad sí tengo más de 50. Este, y he trabajado desde muy joven. Les puedo decir que hay dos áreas que me parece que todo mundo deberíamos tener: educación y administración. O sea, los médicos que hagan administración hospitalaria y que además hagan docencia. O sea, sí me explico, todo mundo tendría que tener algo de temas de pedagogía y de administración. O sea, que no echen en saco roto meterse un MBA y ustedes tampoco, ¿eh? O sea, yo aquí yo empujándolos a que continúe a estudiar. A ver, Fer, antes de darle la palabra a Lau, y primero, todos los alumnos que acrediten las materias se pueden titular. Hay opciones de titulación. Pues a lo mejor no te vas a titular con el promedio porque es de 9.5, pero hay un seminario de titulación. Ese seminario de titulación, ahí sí hacemos el seminario completo, ¿no? O sea, ahí sí damos paso por paso, tema, planteamiento o sea, hacemos todo el protocolo de investigación y con ese se titulan. Y es una muy buena opción de titulación. O sea, sí te vas a poder titular. Y específicamente con mi materia, la verdad es que yo fui razonable en el sentido de que
de ponerles entregables, como ya lo vieron. El primer foro lo hicimos juntos, ¿no? Y esta presentación de hoy les va a servir para los siguientes entregables. O sea, estas que voy a ir viendo en las clases, les va a servir para los siguientes entregables. Así que confíen en ustedes, ¿no? Confíen en lo que en que lo están avanzando y lo están haciendo muy bien. Así que ánimo, no veo problema. Lau, Gracias. Era precisamente para comentar sobre la duda de Fernando, porque me parecía algo importante y que no se fuera a quedar ahí. Era para ello, sí. gracias. Gracias. No, sí. A ver, definitivamente, claro que tienen que hacer sus exámenes, leer lo que la información viene, pero ya platicado, como yo se los platico aquí, cuando ustedes van al contenido de la materia, hasta queda más claro, porque se los digiero lo suficiente. Entonces, si estás viniendo a tus clases y me oyes hablar, y no me tiras ahí nada más de loca hablando, sino en estos ejemplos que yo se los pongo, cuando tú lees lo, digamos, lo metodológico y lo estricto, ya tienes aquí atrás a Frida oyéndote oyéndola como lo explicó más fácil, ¿no? Entonces, confíen en eso, confíen en eso, ¿vale? Además son 5 preguntas, ¿no? ¿O 10? No me acuerdo. 10 preguntas, ¿no? Los Tampoco exámenes son. normalmente son de 10. Los Sí, exámenes de de 10. 10, ¿no? 10 preguntas. Así que Ujú. ánimo, sí lo van a lograr. Y lo Porque, están haciendo porque, bien. y tienes razón, porque cuando, por ejemplo, yo de lo que leí y que ya empiezo a escuchar hablar, ya vengo sentando las ideas, porque de momento decía, eso tiene mucha información esta materia, pero ya así tan resumido y tan explícito, incluso ahí voy tomando capturas de pantalla para irme quedando con lo que está exponiendo para poderlo digerir más fácilmente. Sí, la verdad es que a veces, y yo me he encontrado con, les digo yo, con doctores que son como los típicos maestros de inglés, ¿no? Que no quieren que aprendas inglés. O sea, y doctores o sea, de verdad que lo hacen de tan forma tan rebuscada que yo digo, ¿por qué? O sea, primero que entiendan el concepto y luego le pongan el nombre, ¿no? Entonces, y yo al revés, tengo muchos años trabajando con metodología de la investigación, muchos años, y créanme que no era lo que más me gustaba, o sea, parece mentira, pero cuando le fui encontrando el modo de hacerlo más fácil y cada vez más fácil, y ejemplos como muy cotidianos y ayudarlos con sus ideas muy concretas, pues mira, ya yo he trabajado, me atrevo a decir, miles de protocolos de investigación de alumnos, o sea, miles. Cada mes yo veo por lo menos 120 protocolos de investigación. Entonces, sí, la verdad es que sí, ¿no? No, la reina del autosabotaje. No. Todos positivos y vamos avanzando bien y vamos avanzando juntos. Y además o sea, ya se fijaron que yo entro al entregable, la próxima semana entro al entregable y lo vemos juntos y ponemos ejemplos, ¿vale? ¿Ok? Pero Ok. van bien, ¿ok? Pues Gracias. muchas gracias. Y ya les dije a alguien, se los di a alguien que lloraba atrás de la computadora. De verdad, lloraba. O sea, mis hermanas les daba mucha risa porque en un par de cumpleaños familiares, pues yo no fui, ¿no? Pues tenía que estudiar y luego hacer la tarea. Entonces, para algo me hablaban y, ay, que ponte para la foto, que no sé qué. Y yo, ¿y por qué tienes esa cara? Y yo, porque estoy llorando. O sea, no, deja eso, ¿no? Ya tienes una maestría, ¿qué estás haciendo, no? O sea, claro, porque trataban de sentirse, digamos, solidarias, ¿no? Siempre la protección, ¿no? Familiar que a veces nos dan. Y yo les decía, no, yo voy a lograrlo y lo voy a lograr, ¿no? Y la verdad me sentía muy insegura, igual que ustedes cuando ya les digo, terminé la maestría, que de verdad, además, el último semestre de esa maestría lo hice con el primero del doctorado. ¿Por qué? Porque así estoy de loca. Y peor, o sea, de verdad, o sea, fueron 2 años de maestría y 2 años de doctorado, pero 3 años y medio, ¿no? Porque la mitad, uno lo hice. Después de esos 3 años y medio, te lo juro que les decían, oye, ¿no quieres estudiar macramé? Y yo, no,
no quiero estudiar nada, no quiero leer nada nunca más en mi vida. O sea, sí los entiendo, de verdad, sí los entiendo por esta sensación de incertidumbre. Y bueno, pues también uno de repente se pone muy loco. Pero ustedes que están en la educación, yo sí les recomiendo que hagan una maestría y que hagan un doctorado. De verdad, sirve muchísimo, mucho. O sea, definitivamente, a lo mejor si estudian otra cosa, no lo sé, pero no sé si algún ingeniero incluso le piden la cédula. Pero yo digo que abogados y y gente del área de educación sirve mucho tener el doctorado. Entonces, los insto para que lo hagan. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Much- Muchas gracias, maestra. Gracias. Éxito en Gracias a Saludos todos a sus ustedes. todos. exámenes. Gracias, Bye. Hagan sus Éxito en su exámenes. examen. Nos vemos en Júntense un y rato más. háganlos. Bye. Gracias. Hasta ahorita nos dice. Nunca se Ay, nos como no ocurrió. se los debe. No tiene nada de No, malo. No tiene nunca nada se de nos Son malo, ocurrió. dime. diferentes, Son todos son diferentes. diferentes. Pero nos podemos ayudar de todas maneras. Todos se Nunca se nos ayudan. ocurrió. Bueno, Bye. gracias, Bye. bye.